Muchísimas gracias a Canacintra, a la universidad, por la invitación que nos hicieron a estar el día de hoy con ustedes. Es una... Licenciado en Arquitectura, maestría en Planificación Urbana y Regional, diplomados en Historia del Arte, Centros Históricos, Planeación de Gestión y Administración de Proyectos, conferencista y catedrático de licenciaturas y maestrías en diferentes universidades, 35 años de experiencia profesional, ocupando puestos importantes en el gobierno municipal y estatal de Guanajuato. Actualmente, director general de Smart Region, con la marca iPlan Cluster, y presidente de UP Sostenible AC, director de proyectos asociado en geoingeniería y servicios aplicados a la infraestructura del transporte, además de asesor en procesos participativos Transconsult. Es un honor presentar en la Semana de Cultura Laboral al maestro Horacio de Jesús Guerrero. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo están? Ya había empezado sin la presentación previa. Pero bueno, les agradezco mucho estar aquí con nosotros el día de hoy, presentes. El tema que yo les vengo a traer es un tema que a mí me apasiona mucho y que poco tiene que ver con la carrera que yo estudié en el ORIN, que es arquitectura. Pero a lo largo del tiempo, pues me fue llevando mis andares profesionales a un tema, pues yo creo que mucho más trascendente, que fue el diseño de ciudades, el diseño de políticas públicas y finalmente la creación de instituciones gubernamentales que pudieran hacer un cambio trascendente en nuestro entorno. Y a partir de ahí, pues surgieron una serie de reflexiones que tienen que ver con cómo y de qué manera estamos tomando las decisiones los seres humanos y hacia dónde tenemos que ir. Hoy por hoy creo que estamos viviendo una de las épocas históricas más críticas para la humanidad y tendríamos, pues de alguna manera, que estar viendo y que reflexionando sobre cómo y de qué manera vamos a salir de esta condición. Siento que hay en el entorno un sentimiento muy importante de sentirnos víctimas de situaciones ajenas a nosotros y como que pareciera ser que no tenemos mucho que hacer con respecto a este tipo de problemas. Por ahí todavía si hay algún sonido, yo creo que alguien no tiene apagado su micrófono. Les pediría que revisaran su micrófono porque todavía se oye por ahí un ruidito en el fondo de alguna de las cámaras. Bueno, voy a poner una presentación para ir trabajando los temas sobre la misma y que ustedes puedan ir viendo estos elementos. Por favor, me pueden decir si lo están viendo, si son tan amables que me hicieron una señalita de que ya se está viendo la presentación. ¿Sí? Perfecto. Bueno, de un tiempo acá, hace aproximadamente 1 año y medio, me estoy reuniendo con un conjunto de profesionales, educadores, psicólogos, sociólogos, evaluadores, coaches, para empezar a pensar y reflexionar qué es lo que tenemos que hacer en el futuro, cómo podemos generar esto que estamos llamando ahora la revolución sustentable. Ya desde hace tiempo habíamos formado una asociación civil que tocaba precisamente estos temas de la sustentabilidad vista desde todos los ámbitos, no solo desde el medio ambiente, sino también cómo podemos ser sustentables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de la creación de infraestructura, desde la tecnología, etc. Es decir, la sustentabilidad se convierte en el elemento central de los nuevos esquemas de desarrollo. Y ahorita vamos a platicar un poco de estos conceptos. Y de ahí surgió, de este grupo surgió un nuevo concepto que hemos llamado liderazgo para el bienestar universal, tratando de conectar diferentes componentes y ciencias de frontera, de última generación, en nuestro pensamiento y ver cómo a partir de ahí podemos construir una nueva realidad. Curiosamente, en marzo de este año nos alcanza en México un evento que hace 1 año apenas no podíamos prever, que es la pandemia por el COVID. Pero pues nosotros estamos preparándonos
para intervenir en procesos de conflictividad anteriores, que era la delincuencia y la violencia que se estaba generando en México. Con esto del COVID, pues obviamente se está acrecentando más nuestra condición de crisis, y ese es un poco de lo que quiero platicar el día de hoy y a lo que nos estaríamos dedicando a reflexionar y a resolver en este curso taller. Un pensador que se llama Brian Bacon, que ha generado muchas herramientas para generar liderazgo, dice, o parafrasea una frase que ya es famosa en el Zen, que es que donde ponemos nuestra energía o nuestra atención, la energía fluye. Y él dice, y donde fluye la energía, la vida crece. Y esa es la realidad. Es decir, si nosotros nos dedicamos constantemente a poner nuestra atención en nuestra paternidad, en nuestras relaciones de trabajo, en nuestra escuela, en nuestro aprendizaje, en nuestra formación, pues seguramente ahí empezamos a ver cómo hay o se generan cambios muy importantes en nuestra persona. Y aquellas áreas en las cuales no ponemos la atención, sencillamente quedan dormidas y siguen adelante a lo largo del tiempo. Y esa es una reflexión muy importante, porque creo que cuando vienen momentos de crisis como estos, nuestra capacidad de atención debe de ser mucho más amplia, ¿no? Si antes teníamos un foco específico sobre determinadas áreas de nuestra vida, pues ahora necesitamos que nuestra mente se expanda a más ámbitos y más áreas para que realmente esto se pueda pues ir transformando. Hay dos componentes esenciales en todas las actividades del ser humano, que son elementos vitales sobre los cuales basamos nuestra función como especie. La primera es la de la reproducción y la segunda es la de la supervivencia. Estas dos tensiones son las que mueven al ser humano en todas sus condiciones. Las podemos justificar de 1001 maneras, pero finalmente todo lo que hacemos todos los días es o para podernos reproducir o para poder hacer que nuestros hijos tengan una mejor posibilidad de vida futura. Y pues esto lo hacemos a nivel individual, pero también a nivel de grupo, y entre más le metemos atención y energía a nivel de grupo a estas dos consideraciones, pues más oportunidades tendremos como especie de salir adelante de esta o de cualquier otro tipo de crisis. Y miren ustedes, normalmente nos han hecho pensar que todo está en la estrategia externamente a nosotros, ¿no? Es decir, cuando tenemos una visión y un propósito, las cosas pueden pues funcionar. La realidad es que si nos damos cuenta a lo largo del tiempo, en nuestra realidad social y como personas, creo que todos tenemos conciencia de que en nuestra infancia vivíamos mejor y que teníamos menos percepción de riesgo de la que tenemos ahora. E incluso nuestros propios padres y nuestros abuelos pueden atestiguar, fuera del escenario de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 40 para acá, después de la Segunda Guerra Mundial, creo que el mundo había tenido un mecanismo, digamos, de evolución continua. Sin embargo, pues a lo largo del tiempo habíamos tenido varias derrotas. Uno de ellos muy importante es la pobreza generalizada. Y hoy con la pandemia se anuncia que vamos a regresar a la pobreza a 12 millones de mexicanos más. Es decir, estamos hablando de meterle a pobres extremos que ya teníamos cerca del 10%, otro 10% y volver a regresar a 20% de pobres extremos en nuestra nación. Y esto está pasando en todo el mundo. Además de la expectativa de que al final de la pandemia, que será en 1 o 2 años, estaremos hablando de una mortandad muy elevada de personas en el mundo, de aproximadamente el 1 o el 1.5 del total de las personas en el planeta morirá por esta pandemia si no se descubre la vacuna rápido. Entonces, hay cosas que a veces escapan a nuestra realidad y que finalmente llegan a pegar en un nivel en el cual nosotros no tenemos a veces control, o la gran mayoría de las veces no tenemos control, que es en el sistema de lo que llamamos el subconsciente y el inconsciente. El subconsciente está lleno de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida en términos culturales, que son hábitos, actitudes, tradiciones, valores, creencias, prejuicios y patrones que tenemos. Y el inconsciente, que está básicamente
en las emociones, es decir, qué tipo de percepción emocional tenemos cuando enfrentamos un hecho. Y estos dos elementos tienen una fuerza mucho más importante que nuestro sistema racional. Se habla de que este sistema, el sistema 2, que es el sistema subconsciente e inconsciente, tiene el 95% del control de nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestra forma de proceder. Y solamente el 5% está en la parte consciente. Entonces, muchas veces no nos explicamos por qué, si sabemos lo que tenemos que hacer, no tomamos decisiones hacia ese sentido, ¿no? Y más en un momento como el actual, el sistema emocional y el tender a repetir creencias y hábitos con los que nos hemos sentido seguros, pues tiende a ser muy importante. Entonces, entre más pueda influir en nosotros precisamente este sistema 2, el sistema que no tenemos control lógico, menos posibilidades vamos a tener de actuar y más nos vamos a sentir a la deriva en las circunstancias que estamos enfrentando. En muchos ámbitos de las ciencias, de la neurociencia, se está pues cayendo en este tipo de reflexiones, ¿no? Ya desde el pensamiento Zen había una reflexión sobre cómo los pensamientos generan nuestras acciones y estas nos dan a lo largo del tiempo el resultado de lo que somos como personas. Es decir, cada uno de los que estamos aquí participando, somos resultado de una serie de decisiones de pensamiento desde que estamos prácticamente en el seno materno. Desde el seno materno se nos ha generado una idea de lo que es la masculinidad o la feminidad. Desde que nacimos nos pusieron un nombre y nos refirieron a ese nombre y nosotros ya no nos entendemos fuera de ese nombre. A lo largo del tiempo, por el tipo de eventos que fuimos viviendo, nos fuimos creando una serie de conceptos sobre nuestra persona, de decir es que somos muy fuertes o somos muy duros de carácter o es que somos muy enojones o es que somos muy cariñosos, etc. Y cada uno de nosotros fue definiendo a través de esas acciones y hábitos una supuesta personalidad o carácter que es la que nos identifica. Sin embargo, en neurociencia y en procesos precisamente de transformación, entre más creamos en estos hábitos, en estas creencias, menos oportunidad tenemos de cambiar nosotros mismos como personas. Y creo que todos somos conscientes de que hay una responsabilidad nuestra en nuestro entorno, en nuestro planeta, en nuestra casa, en nuestra vida diaria, pero de repente nos encontramos haciendo cosas que van en contra de eso que suponemos que sería lo bueno y no nos explicamos por qué y eso nos crea un conflicto importante. Y es que la creencia está por arriba de la acción. La creencia es algo que nos mueve y que está ya de alguna forma preaprendida y ligada a un sistema emocional muy importante. La biología de la creencia, que es la imagen que tenemos del lado izquierdo de sus pantallas, pues nos habla precisamente de que cada vez que nosotros nos enfrentamos a un hecho, esa emoción que ese hecho nos produce, porque siempre nos produce cualquier hecho una emoción, se graba no solo en nuestro concepto mental, sino que también tiene implicaciones bioquímicas muy importantes y nos puede generar sentimientos de felicidad o de estrés que finalmente terminan convirtiéndose en modificaciones en nuestra propia biología. Entonces, el hecho de cómo controlamos nuestras creencias y de cómo éstas generan acciones, entre más ampliemos precisamente este ámbito de conciencia sobre lo que creemos, sobre lo que pensamos, sobre cuáles son los elementos que nos mueven, nuestras acciones van a tener más oportunidad de cambiarse. Nuestros resultados serán cada vez más alineados a aquello que lógicamente creemos y queremos. Y por supuesto, esto va a generar una nueva serie de parámetros y de actitudes hacia el exterior que van a volver a reprogramar nuestro cerebro. Tradicionalmente se pensaba que el cerebro era algo finito y acabado. Hoy en neurociencia nos hemos dado cuenta de que realmente no, de que realmente cada vez que aprendemos algo, se transforma nuestro cerebro, se logran nuevas conexiones, evoluciona nuestro cerebro, por ejemplo, al aprender un nuevo lenguaje, al leer un nuevo libro, al ver una nueva película, al oír una nueva pieza de música, nuestro cerebro empieza a hacer nuevas conexiones
y eso nos transforma. Pero no nos transforma de la manera consciente en la que nosotros quisiéramos lograr esas transformaciones. O sea, se va ligando a nuestros nuevos sistemas de creencia y eso nos hace que volvamos a actuar de una manera, digamos, en términos paramétricos, subconsciente o inconsciente. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros creemos y tendemos mucho a sentirnos pues víctimas de lo que está impactando a la sociedad, a nuestra cultura, o de lo que está generando nuestro sistema de relaciones con otras personas, con nuestra familia, con nuestros amigos cercanos, con la sociedad del entorno en el que vivimos. Sin embargo, no es así, es al revés. En la medida en que nosotros aprendemos a direccionarnos, aprendemos a generar mayor conciencia de estos motores, de estas creencias que tenemos, y en la medida en que esto lo podemos manipular a nuestro antojo, en esa misma medida estamos clarificando cuál es nuestro enfoque de vida y en esa misma medida estamos influyendo en el entorno que nos rodea, estamos influyendo en la cultura de la organización en la que estamos y finalmente influimos en el movimiento de la sociedad. ¿Cuánto tiempo tenemos viendo películas de zombies y de guerras mundiales y de fracasos de la humanidad y de... Pues bueno, estuvimos creando durante mucho tiempo un sistema de creencias que nos estaba orientando precisamente a tener procesos de crisis. Y pudo ser el COVID, pudo ser una nueva guerra, pudo ser la delincuencia organizada. Todo esto no es resultado del azar. Lo hemos creado nosotros como sociedad. Y como sociedad hemos logrado lo que hoy estamos viendo. Independientemente de si esto viene desde un fenómeno biológico, socioorganizativo, económico, o de salud. Todos estos elementos son nuestra realización, pero tendemos a creer que todo esto está creado fuera de nuestro ámbito y que está creado por otras personas que están tomando decisiones y que nosotros nada más estamos viendo el juego como si estuviera pasando fuera de nuestro ámbito, ¿no? Y nos sentimos víctimas de esto que está sucediendo sin darnos cuenta de que somos parte integrantes de esa sociedad y que el primero que tengo que liderar es a mí mismo. Si no soy capaz de liderarme a mí mismo, mucho menos voy a poder transformar y llevar por buen camino a mi familia y mucho menos voy a llevar a buen fin a mi organización, llámese la universidad en la que estudio, la empresa en la que trabajo, el gobierno para el que laboro. Y obviamente en el mediano y largo plazo esto va a llegar a impactar con un sistema de crisis a nuestra propia sociedad, como lo estamos viendo. Y esto tiene que ver con un elemento muy importante del criterio de liderazgo que hemos tenido tradicionalmente. Tradicionalmente hemos dado el criterio de liderazgo a dos factores fundamentales, la autoridad y el poder. Es decir, que yo esté en una posición que me permita tomar ciertas decisiones o que tenga la posibilidad de premiar o de castigar a las personas que están alrededor de mi entorno. Y entonces tendemos a creer que un gerente, un jefe, un presidente municipal, un funcionario público, tienen alto nivel de liderazgo porque ejercen estos dos niveles. Tienen una posición y tienen la posibilidad de premiar o de castigar. La realidad es que lo que más genera liderazgo en una persona es su capacidad para influir. Es decir, una potencia que fluye desde la experiencia y desde los atributos personales que yo tengo. Entonces es mucho más importante formarme yo como persona, formarme en mis experiencias, recuperar mis experiencias y llevarlas a cabo para tomar decisiones dentro de un entorno social, poderme meter y platicar con diferentes grupos, con diferentes personas y coordinarme con ellos y generar ciertas condiciones de acuerdo para llegar a ciertos objetivos, es mucho más importante que tener una posición o un poder específico de premio o castigo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, nuestra creencia es que para que yo pueda ser líder, primero tengo que tener una posición y segundo tengo que tener la capacidad de premiar o de castigar a los demás. Y así nos hemos dirigido a lo largo del tiempo con esta creencia en nuestro entorno social. Y le estamos otorgando el poder y la autoridad a personas que no tienen una
potencialidad de influencia positiva en la sociedad. Y así nos hemos ido destruyendo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Darnos cuenta de que en realidad todos, siempre, en algún momento estamos dirigiendo algo, de que alguien nos está viendo, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro padre, las personas que trabajan cercanas a nosotros, todos ellos nos están observando. Y nuestra potencia fundamental es cómo a partir de mis atributos personales, de mis experiencias, de mis conocimientos, puedo influir el comportamiento de otras personas y hacerlos que empiecen a caminar en el sentido de un objetivo trascendente y retador. Y este es el elemento fundamental del liderazgo. El liderazgo debe estar más basado en mi capacidad de influencia, independientemente de la autoridad o del poder que yo tengo. Porque finalmente todo mundo nos va a estar observando a nuestro alrededor y todo mundo va a percibir nuestra actitud, nuestro comportamiento en el entorno social. Este es un proceso muy interesante porque si nosotros analizamos cada uno de nosotros nuestra vida, desde que nacimos hasta el momento actual, yo ahorita tengo 58 años, pues siempre percibimos nuestra vida como una línea así, ¿no? O sea, a veces nos va bien, a veces nos va mal, y luego volvemos a tener épocas de bonanza y luego volvemos a destruirnos, etcétera, ¿no? La realidad es que lo que se ha descubierto en términos de neurociencia es que tenemos un sesgo optimista los seres humanos. Pero este sesgo optimista no siempre es igual. Cuando somos niños y cuando somos adultos mayores, el optimismo es mucho mayor a cuando estamos en la etapa central de la vida. Cuando somos niños, tendemos a percibir nuestro entorno siempre positivo. Independientemente de que nos pase algo malo, tendemos a percibir siempre las cosas de forma lo más positiva posible. Igual nos pasa cuando estamos llegando a la tercera edad o cuando ya estamos en la tercera edad. Tendemos a percibir la vida como algo positivo. En general los seres humanos, ¿no? Obviamente habrá diferencias de caso, pero en general, en el estándar promedio, el sesgo optimista nos lleva hacia allá. Sin embargo, en la Edad Media, cuando estamos entre los 40, 30, 40, 50 años, tenemos la época en la cual los seres humanos tenemos menos sesgo optimismo. Es decir, tendemos a ver las cosas de forma mucho más negativa. Y esto es algo muy importante porque es en la época en la cual estamos generando producción y es en la época en la cual, en vez de centrarnos en la posibilidad de hacer cosas y de crear cosas y de crear entornos y de ser creativos con nuestra vida y nuestra sociedad, es cuando tendemos a tener más miedos y decir, ay, ¿qué tal si me quedo sin empleo? ¿Qué tal si me enfermo? ¿Qué tal si me da cáncer? Etcétera. Y todas estas percepciones de la realidad, que son creencias, las empezamos a, digamos, de alguna manera, espejear en nuestra realidad. Entonces, si pensamos que nos va a dar cáncer, cualquier dolorcito que nos dé, ya estamos pensando, ya me dio cáncer, ¿no? Y empezamos a tener una serie de miedos. Si nos quedamos en un momento sin trabajo, decimos, no marches, estoy sin trabajo, soy un fracasado, y empezamos a condicionarnos con esto. No sabiendo que todas las decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida con respecto a nosotros mismos, la persona que somos plenamente lo que queremos crear. Todas las diferentes cosas que nosotros vivamos a lo largo de nuestra vida son simplemente hechos neutros. Pero la emocionalidad con la que nosotros la captamos es una decisión que después nosotros la llevamos a un sistema de creencias específico. Y si ese sistema de creencias es negativo, se nos puede convertir en un elemento de deterioro. Resulta ser que lo que han descubierto las personas que se dedican a estudiar el cerebro es que el 90% del tiempo, o el 90% de nuestra vida, nos la pasamos pensando las mismas cosas que pensamos exactamente el día de ayer o el momento anterior. Y esto quiere decir que únicamente dejamos un 10% para la posibilidad de prever el futuro. Entonces, cuando a ti te preguntan, oye, ¿por qué estás actuando de esta manera? Tendemos mucho a justificarnos en nuestro pasado, ¿no? Y entonces es que en algún año me pasó esto, es que con mi padre o con mi madre
o con mi pareja me pasó esto otro. Y entonces empezamos a justificar la forma en que somos en el momento actual por el pasado. Y lo que no hemos visto es que las personas que tienden más a, en esta edad media, incrementar su sesgo optimista son aquellas que tienen una justificación en el futuro. Y entonces tú les preguntas, oye, ¿por qué estás actuando de esta manera? Dice, es que yo tengo el objetivo de lograr tal, de comprarme tal, de hacer tal cosa, de que mis hijos tal. Entonces, las personas que tienen una justificación o un sistema de creencias orientado hacia el futuro, tienen una mayor percepción de plenitud y de satisfacción en su vida que aquellas que están enfocadas sobre sus percepciones negativas del pasado. Allí es donde tenemos que empezar a trabajar nuestra consideración de felicidad, de satisfacción y de realización. Es decir, cómo estamos interpretando nuestra vida. Y hay un estigma muy importante que se ha estado distribuyendo mucho hoy en las redes sociales, que es que de alguna manera las derrotas son aprendizajes. Y de ti depende si esas derrotas realmente las conviertes en lecciones de tu vida o las dejas atrás. Y las dejas que te estén manipulando. Entonces, resulta que esta gráfica que nosotros vemos aquí en la pantalla, en donde abajo de 0 están todas las partes negativas, pues tú las puedes convertir en positivas y entonces tú podrías tener una vida completamente de éxito. Y hoy estamos viendo en redes sociales cómo muchas personas se han hecho famosas a partir de contar su propia historia de vida de forma positiva, ¿no? Y entonces hay personas que dicen, pues es que yo en tal fecha me quedé ciego, en tal fecha tuve un problema en una pierna, pero recuperé esto y esto y esto, y a partir de ahí creé una empresa, creé una asociación civil, creé una nueva mecánica, creé un sistema de investigación, creé un nuevo aparato tecnológico, y esto hizo que en vez de convertirse en un factor en contra o en un factor negativo de mi vida, se haya convertido en un factor positivo de mi vida. Entonces, yo te invito a que revises tu vida. ¿Cuáles son tus creencias negativas? ¿Cuáles son aquellas creencias que tú crees que no te han permitido levantarte o llevar a cabo tu realización? Y conviértelas en un hecho positivo. ¿Cómo? Tratando de ver en ellas cuáles son los elementos de aprendizaje positivo que puedes sacar. Y haz un listado de todas esas cuestiones negativas que están en tu vida y conviértelas en positivo. Convierte aquello que te pasó y que siempre ha sido como algo que no quisieras, y desde ahí hay cosas tan terribles como abusos a edades muy tempranas, violencia, etcétera. ¿Cómo todo eso se puede convertir en algo positivo para tu vida? No vas a poder regresar al pasado a cambiar el hecho, pero sí puedes cambiar la forma en que estás viendo ese hecho y la forma en que aprendes para tu futuro lo que te está dando ese hecho. Y hoy por hoy estamos viviendo una serie de consideraciones muy importantes. Al terminar este proceso de crisis que estamos viviendo, muchos de nosotros vamos a tener pérdidas muy importantes y muy fundamentales en nuestra vida. Porque van a morir personas muy cercanas a mí. La semana pasada acaba de morir una amiga mía desde la infancia de COVID. Y en 5 días de que se dio cuenta, el COVID la acabó. Y sin embargo, tengo otras personas que tienen COVID y que no les ha pasado absolutamente nada. Entonces, estas pérdidas durante esta época de crisis van a ser más fuertes. Y depende mucho de tu capacidad de tener o de prever cómo estas cosas te están dando elementos y fundamentos para tu futuro, cómo vayas a salir adelante y cómo vas a sobrevivir este entorno. ¿Qué estás pensando a tu futuro? ¿Simplemente estamos en la casa encerrados o ya estás creando algo que te ayude en el momento posible a empezar a recuperar tu vida y a tomar las riendas de tu vida de nuevo? Y esta gráfica es muy famosa en la vida de las organizaciones y de las personas. Y hay una frase ahí arriba que me gusta mucho, que dice, nunca hay que desaprovechar una muy buena crisis. ¿Por qué? Porque las crisis precisamente son los momentos en los cuales cambiamos y evolucionamos. Cuando las cosas van bien, que es en el punto A, pues vas avanzando con paso firme, tus creencias son sólidas y estás teniendo logros. Pero no hay necesidad de que cambies.
no hay ninguna necesidad de que tú innoves o de que tú crees algo nuevo. Simplemente te dejas llevar por la corriente porque las cosas van muy bien. Pero siempre llega un momento de nuestra vida en que caemos en una crisis, en donde no sabemos si vamos para arriba o para abajo, que no sabemos si las decisiones que estamos tomando son las adecuadas, no consideramos que nuestra vida esté siendo exitosa, consideramos que a lo mejor incluso algunos aspectos como nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestra pareja, están entrando en un momento en el cual no podemos tener suficientes mecanismos de control. Y es precisamente ahí donde tenemos o donde se reconoce más nuestra capacidad de liderazgo. ¿Qué es lo mejor que puedes hacer cuando estás enfrentando una crisis? Reformularte. ¿Y cómo te reformulas? Aprendiendo cosas nuevas, reflexionando sobre tu pasado, sobre lo bueno y sobre lo malo, como lo veíamos, rescatando aquellos elementos, aquellos valores positivos que te van a hacer surgir y ir adelante, pero también creando nuevas cosas, ¿no? Buscando nuevas alternativas, es decir, haciendo que cada vez más tu vida dependa del futuro y no del pasado. Porque es allí, en el futuro, donde tienes que llegar. Si no te ves tú en el futuro, seguramente lo más probable es que no llegues a estar ahí porque tu proceso de supervivencia no está actuando. Y tu proceso de supervivencia, en términos llanos para los seres humanos, radica de forma muy importante en nuestro sistema cultural, en nuestro sistema de creencias, en nuestros conocimientos, en nuestra forma de enfrentar determinado tipo de problemas y en nuestras herramientas metodológicas para poder actuar como personas en un entorno social. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues que todo depende de ti. Todo depende de lo que tú hagas y de las decisiones que tú tomes. Afuera, las cosas van a seguir pasando y seguramente habrá COVID y habrá asesinatos y habrá violencia y habrá delincuencia y habrá corrupción y habrá gobiernos que no funcionan. Afuera hay muchas justificaciones que puedes tú tomar para decir por qué no estás avanzando. Esas ya las conocemos, ponlas en un marco y pon ahí justificaciones que yo tengo para no seguir avanzando. Y ahí pon todas esas cosas, esas fregaderas que tú te inventas para no seguir avanzando. Y ya, ciérralas y deshazte de ellas. Y date cuenta que todos los elementos que tú tienes para salir adelante están en ti y dependen de ti. Si tú te enfermas, de ti depende atenderte de forma adecuada y no esperarte a ver si o estar medicándote sin una atención médica o estarte arriesgando porque seguramente a lo mejor el COVID es un invento. Eso depende de ti, eso no depende de afuera, eso depende de ti, son tus decisiones y tus creencias. El día de ayer llegué a una tienda aquí cercana a comprar algo para la comida y el señor de la tienda me dice, oiga, ¿y el COVID sí será cierto? Y le platiqué, bueno, pues mi amiga hace 8 días acaba de morir de COVID, en 5 días se la cargó, ¿no? Y me dijo, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, dice, porque yo estaba platicando hace rato con un joven y no la creía, decía que eso era un invento del gobierno. Le digo, pues, esas son decisiones de cada quien. Finalmente, tú tienes que serte responsable de tus propias decisiones. El entorno es real. Tú te paras en medio de una calle cuando viene un auto a alta velocidad que sabes que no se va a parar y pues te va a atropellar. Y tú puedes ponerte en la situación de víctima y decir, ah, no, es que pues yo, ¿por qué no me puedo parar en medio de la calle? Pues las consecuencias de nuestros actos son responsabilidad nuestra. Entonces, finalmente todo depende de ti. Los hechos van a seguir pasándote en la vida. Las crisis van a seguir existiendo en la vida. Yo soy de una generación que hemos vivido varias crisis en este país, crisis económicas, sociales, políticas. He vivido en mi vida también muchas crisis personales, con mis parejas, con mis hijos, enfermedades. Pero finalmente todas esas crisis, si eres capaz de resolverlas, si eres capaz de adaptarte a la nueva condición que después de la crisis va a venir, pues te vas a dar cuenta de que dependió de ti el hecho de que estés ahora acá. Hay una cuestión que sí es inevitable. Algún día te vas a morir. Es así, no la puedes cambiar, porque está en nuestra biología. Pero es
también nuestra decisión de prepararte para una mejor o para una peor muerte, porque ya sabes que eso va a suceder. Pero fuera de eso, tu vida, tú la decides. Si tienes 10 años en el mismo trabajo y sientes que no avanzas, ¿por qué no lo has dejado? Si estás en una relación violenta y no sabes cómo salir, pues hay muchas personas que te pueden ayudar y de ti depende tomar la decisión de ir a buscar a la persona que te pueda auxiliar. Si tus hijos están teniendo un problema de drogas, de alcohol, pues depende de ti actuar y buscar alternativas de solución. Si tienes un problema económico, no digas no puedo, sino cómo lo voy a lograr, cómo voy a hacer que, porque eso abre un campo de posibilidades creativas para que tú puedas estar saliendo adelante. Entonces, yo te invito a que tus éxitos los rescates y los pongas como un elemento muy importante de lo que debes llevar en tu bolsita para el futuro. Todo aquello que haya sido exitoso y que te haya dado resultados, ponlo en una bolsita para tu futuro. Si te ha dado resultado ser optimista, si te ha dado resultado ser feliz, si te ha dado resultado ser amiguero, si te ha dado resultado tener o aprender cosas, ser como eres, pues llévatelo al futuro. Pero tus fracasos, aquello que piensas que te ha detenido, no te lo lleves a tu futuro. Eso déjalo atrás. Aprende cosas de eso, agárralos y llévatelos. Pero los fracasos déjalos atrás. No te sigas justificando en donde estás por los fracasos que has tenido. Y esto implica muchas cosas. Implica que lo analices a nivel personal, implica que lo analices a partir de estas etapas de la organización que veíamos, es decir, ¿dónde estoy ahorita como persona? Porque puede ser que afuera está viviéndose una crisis nacional o internacional, pero puede ser que a ti como persona no te esté metiendo en una crisis personal, sino al contrario, te esté abriendo áreas de oportunidad. Yo tengo amigos que ahora están vendiendo cubrebocas diseñados, ¿no? O sea, un compañero mío en la escuela fue Luis Verdad, que es un diseñador ya bastante importante y afamado, y acaba de sacar una línea de colección de cubrebocas de alto diseñador. O sea, pues es una oportunidad que se ve, ¿no? Y que puedes aprovechar para poder salir adelante. Y estos elementos únicamente los vas a poder interpretar si tienes un análisis amplio de tu realidad. Si te estás manteniendo en conciencia con muchas más consideraciones en tu entorno. Y pues, para que tú te puedas convertir en un protagonista, necesitas ser consciente de cómo estos elementos positivos se construyen en el futuro. Y estos nada más se pueden construir a partir de tus declaraciones. De que tú tengas un propósito en tu vida que te mueve a ti, que tengas un conjunto de valores fuertes que no son modulables o cambiables por cualquier condición externa a ti y que son valores importantes y positivos. Y tienes un sentido de dirección, es decir, tienes una visión de a dónde vas. Si tú tienes claros estas tres cosas, créemelo que ese 90% de tu tiempo en el cual tú te justificabas con tu pasado se va a convertir ahora en un 90% de tu tiempo concentrado en poder hacer y cumplir tu futuro. Y esto te hace pasar de ser una víctima a ser un protagonista. Te hace pasar de ser alguien que está esperando lo que pasa y de justificarse en lo que le pasó, a alguien que está actuando y construyendo lo que le va a pasar. ¿Tienes tú claro a dónde vas? ¿Tienes claro dónde quieres el día de tu muerte estar? ¿Tienes claro cómo quieres trascender? ¿Cómo quieres que te recuerde la sociedad? ¿En qué labores estás trabajando con mayor potencial? ¿Y tienes claros cuáles son los valores que son incorrompibles para ti? Que enfrentes lo que enfrentes no te van a destruir porque esos valores te hacen a ti una fortaleza. Si no los tienes, te invito a que lo hagas. Va a ser un ejercicio extraordinario. Que tú definas cómo quieres que te recuerde la gente. Y esto no es algo que quede escrito en tinta indeleble. Esto lo puedes estar revisando diario, cada semana, cada 15 días, cada mes, cada año.
El chiste es que tú te estés concentrando siempre en tu futuro. Y esto va a hacer que tu movilidad personal y tu capacidad protagónica se incrementen. Si tú quieres ser influyente para los demás, tienes que tener una visión de lo que quieres lograr. O de cómo quieres ser reconocido en el futuro, o de cómo quieres que reconozcan las cosas que tú hagas en el futuro. Y por supuesto, que todo mundo que se acerque a ti sepa que puede tener una confianza plena en tu forma de actuar porque eres de una sola pieza. Entonces, ¿quién eres? ¿Quién soy? Es la pregunta. ¿Quién soy yo? Sí, me puedes decir tu nombre, me puedes decir tu edad, me puedes decir tu carrera, me puedes decir tus relaciones familiares, de quién es hijo o hija, pero quién realmente eres es el equipaje con el que tú vas a viajar al futuro. Es decir, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Cuál es tu visión? ¿Y qué tipo de emociones quieres generar en tu futuro? Y esos son estas maletas que lleva la camioneta. Tú eres la camioneta y arriba llevas un conjunto de equipajes para enfrentar el futuro, el horizonte. ¿Cómo lo quieres enfrentar? ¿Qué te tienes que llevar tú contigo? ¿Cuáles son los elementos más importantes que van a hacer que tú realmente te conviertas en un protagonista y en un líder y en una persona que puede influenciar a su familia, a su comunidad en el futuro? Imagínate si todos hacemos este mismo ejercicio, lo que vamos a cambiar nuestra sociedad. Porque entonces tendríamos muchísima gente pensando de la misma manera y enfocados en crear una nueva alternativa de futuro para nuestro país, para nuestro estado, para nuestra ciudad, para nuestra organización, para nuestra familia y para nosotros mismos. Este es un elemento vital de cambio. Entonces, lo primero que tienes que definir, y así rápido, es qué es lo que quieres de inmediato. ¿Dónde están tus principales motores inmediatos? Eso es el futuro, ¿no? Y esto tiene que ver con actividades cotidianas inmediatas. ¿Qué estás postergando? ¿Qué estás dejando ir? ¿En qué te estás justificando que no te permite actuar de inmediato? ¿Con quién tienes que platicar algo? ¿Con quién tienes que resolver un conflicto? ¿Qué tienes que hacer en tu trabajo para resolver qué ha estado postergándose? ¿Qué cambios tienes que hacer en tu vida para sentirte más tranquilo, más feliz? ¿No? Eso es inmediato. Son acciones inmediatas. Y finalmente, ¿hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido trascendente de mi vida? Respóndetelo tú solo. ¿Qué es lo que quieres lograr en tu vida? Y por supuesto, tu visión. ¿Para qué? Es decir, ¿qué quiero hacer de inmediato? ¿Cómo quiero ser recordado? Pero finalmente, ¿cuál es el logro trascendente que yo quisiera dejar durante mi vida? Cuando hemos hecho este ejercicio en vivo y a todo color, pues mucha gente dice, no, pues yo quiero ser un muy buen padre. Sí, pero eso es una acción inmediata porque tienes familia y tienes hijos. ¿Está bien? Y qué bueno que lo tienes que hacer y eso son de las cosas que quieres y debes de lograr. ¿Y qué tienes que hacer para ser buen padre? Porque simplemente porque te lo propongas no se va a lograr. Entonces tienes que formarte como padre. Y esto va a implicar que tengas que generar una relación con otros padres para poder generar sinergia y estar aprendiendo unos de otros. Y buscar especialistas que permitan que tú aprendas cómo ser padre y enfrentar la paternidad desde otra óptica. Y entonces empezar a formar también a otros padres para que sean buenos padres. Y entonces, si te das cuenta, poco a poco, esta intención de ser padre se va convirtiendo en un propósito, ¿no? Y entonces al rato te puedes encontrar haciendo una asociación civil o una asociación no gubernamental que atienda los problemas de los niños de la calle, por ejemplo. Y tu aportación trascendente va a ser que esos niños, en vez de convertirse en delincuentes dentro de 20 o 30 años, pues van a ser personas que se van a estar incorporando a un sistema de vida productiva y positiva dentro del entorno de la sociedad. Y a mí me da mucha curiosidad ver
tocando este tema, cómo todavía seguimos teniendo muchísimos niños de la calle. Y me da mucha más curiosidad ver que hay un montón de páginas en el internet de personas que adoptan perritos, pero muy poca gente se preocupa por los niños que están en la calle y de formar cosas que estamos viendo que son evidentes. Y una cuestión como sociedad es bien cierta. Si nosotros queremos saber dónde vamos a estar dentro de 20 años, veamos qué están haciendo nuestros niños actualmente. Porque los sicarios que hoy estamos viendo que matan a otras personas, hace 20 o 25 años eran niños. ¿Dónde estábamos nosotros hace 20 o 25 años como sociedad que no pudimos darle sentido a esos niños para que hoy no fueran los sicarios o delincuentes que son? Y ese es un caracol. Entonces, este enfoque estratégico, que es pensar tu vida no en lo que necesito para mañana o para pasado, sino qué necesito en mi vida para los próximos 5, 10, 15 o 20 años, pues es fundamental, porque eso es lo que va a cambiar el entorno a través del cual tú percibas lo que estás haciendo para ti, para tu familia, para tu entorno y para tu sociedad. Si tú eres capaz de ver o de tener una perspectiva de lo que quisieras lograr en un mediano y largo plazo, pues obviamente tus acciones de corto plazo van a cambiar. Yo te puedo decir que cualquiera podríamos decir, oye, no, pues es que yo mañana me quisiera comprar un auto de lujo, ¿no? Pero si tienes una percepción totalmente comprometida con el medio ambiente, tú te vas a dar cuenta de que seguir bajo este esquema de consumo de automóviles basados en gasolina, con motores de alto consumo de gasolina y diésel y contaminantes, pues es algo que si seguimos aportando todos, nos va a llevar más rápido al final de nuestro planeta. Entonces hay decisiones que a veces son dolorosas, pero que si las tomas desde el punto de vista de un enfoque estratégico, se convierten en un pago de corto plazo para tener una victoria de largo plazo. Y eso es algo que tienes que reflexionar en tu vida. Y cuando eres capaz de llegar a este nivel, de estar pensando el 90% de tus reflexiones o de tus actividades a partir de un sistema de creencias basado en expectativas de futuro, resulta que tu libertad emocional crece enormemente, porque entonces empiezas a ver las cosas desde el punto de vista del placer y no del dolor. Ya Sigmund Freud hablaba que los dos niveles básicos de nuestras emociones son el placer o el dolor. Es decir, siempre buscamos las cosas que nos causan placer y siempre huimos de las cosas que nos causan dolor. Y esto puede ser dolor físico, emocional o placer físico o emocional. El tema de esto es que si tú estos elementos los ligas con este sistema de creencias basados en valores, en propósitos y en visión de futuro, automáticamente vas a tener una orientación de ese dolor y de ese placer. Si a ti te dicen, oye, tienes que enfrentar algo muy doloroso, va a depender mucho de si ese dolor está enfocado desde el punto de vista de tu percepción en el futuro para que lo soportes o no. Igual, al revés, te pueden ofrecer algo muy placentero, pero si eso lo enfocas desde tu visión y perspectiva de futuro, puede ser que decidas no tomarlo, ¿no? Caso concreto, pues, digo, consumo de drogas, ¿no? Ah, no, pues es que consumir un cigarrito de marihuana o meterte un cocazo es bien, bien padre y se siente a todo. Sí, nada más que te empieza a destruir neuronas y te empieza a destruir tu biología y entonces va a impedir que tú tengas una vida futura de alto nivel de calidad. Y automáticamente, algo que es placentero de corto plazo se convierte en una deuda de largo plazo. Entonces ahí, pues fácilmente puedes tomar la decisión de no le voy a entrar a eso, por muy placentero que sea, porque está destruyendo mi capacidad reproductiva o de aseguramiento de vida de futuro. Y lo que han demostrado ahora los psicólogos es que las personas tendemos a ser más felices cuando nos sentimos dueños de nuestra vida y cuando estamos trabajando por objetivos propios. Ahí nos sentimos plenamente desarrollados y felices. Cuando no sentimos que tenemos control sobre nuestra vida y cuando no sentimos que estamos trabajando por objetivos propios, entonces tendemos a sentirnos
mal. Tendemos a sentirnos estresados, tendemos a sentirnos de mal humor, y eso tarde que temprano, por esta lámina que veíamos al principio de la biología de las emociones, termina repercutiendo en ciertos químicos que nos afectan nuestra salud. Y entonces resulta que un proceso de estrés continuo en un trabajo que no me gusta, haciendo cosas que no están alineadas a mi visión y a mi propósito, que están fuera de mis valores, terminan generándome un cáncer en el 40-50% de las veces. O terminan generándome una gastritis muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque simplemente mi organismo no tiene la capacidad de evaluar que ese miedo, ese dolor que yo estoy sintiendo es emocional. Mi organismo lo interpreta como que algo me está atacando y entonces empieza a generar una reacción sobreexcedida de mi sistema inmune y te empieza a generar problemas muy importantes de salud. Pues estos elementos, finalmente, si tú los tienes alineados, es decir, ya alineaste tu sistema de creencias con una visión de futuro, tus valores con una visión de futuro, tu propósito con una visión de futuro, analizaste tu vida desde la perspectiva de aquellas cosas que son importantes para ti, que fueron buenas, y rescataste lo malo con los aprendizajes que vas a llevar hacia el futuro. Entonces ya tienes todo el equipaje y haces que todo esto esté alineado. Y automáticamente esta alineación te da un enfoque, te incrementa tu nivel de compromiso, pero también te incrementa tu nivel de responsabilidad. Y entonces ya no se vale que digas, es que me hicieron, es que me dijeron, es que, ¿no? Ahí es tu decisión la que va a llevar a cabo cada una de las consideraciones que tú quieras tomar en tu vida. Entonces, ¿cómo alineaste tu futuro? ¿Tienes claro a dónde vas? ¿Tienes claro qué quieres hacer? ¿Tienes claro las cosas inmediatas que tienes que hacer para alinearte hacia allá? ¿Tus valores los tienes claros? ¿Sabes lo que no puedes sacrificar en tu vida? ¿Tienes claro cuáles son los elementos de equipaje que traes de tu pasado que fueron exitosos y que te pueden servir como un elemento muy importante para el futuro? ¿Dejaste ya atrás todos aquellos elementos que te justificaban a ser una víctima de tu vida? Pues entonces ya tienes una alineación, ya tienes un enfoque. Y entonces lo siguiente es meterle voluntad, es decir, empezar a actuar. Eso es compromiso. Y con esto vas a incrementar tu capacidad de influir en los demás. Y eso se llama responsabilidad. En la medida en que tú puedes contarle a otro tu historia y tu futuro y enamorarlo de eso y hacerlo que caminen juntos hacia allá, estás generando compromisos. Y en la medida en que tú generas compromisos, tu responsabilidad ya no es renunciable. Si tú te pones de acuerdo con 3 o 4 personas para trabajar en bien de tu ciudad, de tu colonia, si te pones de acuerdo con tu esposa para trabajar o con tu esposo para trabajar por tu familia, si te pones de acuerdo con tus padres, con tus hijos para trabajar en beneficiar todos aquellos pactos que están mal en tu familia, pues ya tu responsabilidad cambió, porque entonces ya no depende de otro el que las cosas se hagan, depende de ti que las cosas funcionen. Y eso es tu mayor responsabilidad y tu mayor capacidad de influencia. Y los únicos elementos que tienes, o el principal elemento que tienes, para una vez que tú tienes ya tu alineación, empezar a generar compromiso y responsabilidad, es la comunicación con los demás. Si tú eres capaz de crear todo este entorno tuyo y empezarlo a comunicar con otros, vas a empezar a ser un motivo muy importante de transformación de tu realidad. Estas cuestiones que estamos discutiendo hoy, que estamos platicando hoy, son cuestiones que tú a su vez vas a platicar con otras personas de tu entorno. Y en la medida en que tú platicas estas cosas con otras personas de tu entorno, van a poder llegar a objetivos y a visiones comunes y a propósitos comunes. Y al rato te vas a empezar a encontrar con que estás trabajando con otras personas que están preocupadas igual que tú por la forestación urbana o que van a estar trabajando contigo por el mejoramiento del entorno social, o vas a estar trabajando con otras personas que quieren crear una empresa que va a generar un nuevo producto, etcétera. ¿Por qué? Porque la comunicación
a través de acuerdos, de compromisos, de llegar a resoluciones, pues es el único modo en que podemos influir. La comunicación implica lenguaje, por supuesto, verbal, pero también otro 1000 veces más importante sistema lingüístico, que es el comportamiento. Es decir, no solo se vale lo que tú dices, sino también lo que tú actúas en tu comportamiento. Tú puedes decirle a un funcionario, ¿sabes qué? Yo soy, o estoy trabajando para el gobierno y mis valores me impiden ser una persona corrupta y me impiden ser una persona que retarde las cosas y me impiden ser poco eficaz en mi trabajo. Yo quiero ser una persona que impulse buenos gobiernos y demás. Está bien, ahí está ya tu compromiso y tu visión y tu propósito de hacer las cosas bien. Pero si después esa misma persona te ve que atrás del escritorio estás recibiendo una mordida, pues todo lo que hablaste ya se destruyó. Entonces, la comunicación no solo implica verbalizar las cosas, sino actuar en consecuencia de eso que tú estás verbalizando. Entonces, todo lo que piensas, lo verbalizas porque lo piensas a partir de un lenguaje, pero lo que es importante es que lo conviertas lo más pronto posible en acciones, y en acciones acordadas con otras personas. Y eso va a comunicar y va a generar una influencia fundamental en tu entorno y en tu realidad. Si son 3 o si son 4 personas las que ya están pensando en cómo mejorar su entorno de trabajo, por ejemplo, pues van a empezar a trabajar en políticas específicas, ¿no? De mejora en los procesos, de mejora en los sistemas de entrega, de mejora en la comercialización, de mejora en la imagen del producto, en la calidad de fabricación del producto, etcétera. Si lo estás viendo con el entorno de tu familia, pues en el momento en que tú ya no generes conflictos en el interior de la familia, sino al contrario, trates de resolver lo más pronto posible los conflictos que surgen, pues los demás te van a empezar a observar y van a decir, oye, yo tengo ganas de empezar a trabajar desde esa perspectiva que tú estás dando. Si cuando te enfrenta a alguien, tú en vez de confrontarlo y de generar un conflicto, lo que haces es precisamente a partir del proceso de comunicación tratar de mediar ese conflicto, la gente va a empezar a entenderte a ti como un mediador y como una persona con la que se puede platicar, con la que se puede trabajar, con la que es fácil hacer las cosas, y tu influencia va a empezar a crecer. Y esa influencia es muy importante en el futuro. Finalmente, de lo que se trata es que cuando tú tienes ya una alineación y cuando tú tienes ya una convicción sobre las cosas, empieces a tener mecanismos de acuerdo, ¿no? Aquí vemos esta perspectiva, ¿no? El que está en la isla dice, por fin un bote, ¿no? Pero resulta que el que va en el bote dice, por fin tierra, ¿no? Los dos están jodidos, ¿no? Cada uno está esperando en el lado del otro lo que en su perspectiva es lo mejor. Entonces, solamente a partir de la comunicación nos podemos dar cuenta de la realidad de las personas. Es decir, siempre que hay un conflicto, resulta de 2 visiones diferentes, de 2 personas con 2 historias diferentes. En la medida en que tú amplías tu capacidad de analizar y de enfocar tu vida, es en la misma medida en la que vas a comprender también la capacidad que tiene el otro para resolver sus propios conflictos. Y entonces, si el otro tiene un conflicto contigo, lo más sencillo es decirle, oye amigo, ¿qué te parece si nos enfocamos en lograr un objetivo común? ¿A qué queremos llegar ambos? Si los dos pueden establecer un objetivo común, automáticamente las cosas se van a resolver. Y esto tiene que ver con enseñar. Es decir, si tú tienes ya una alineación, tienes un compromiso vivido y tienes una serie de resultados comunicados con otras personas que te empiezan a dar una responsabilidad, la principal manera de transformar a otros es enseñando. Enseñando con la palabra y enseñando con el ejemplo. Porque la enseñanza es establecer relaciones. Es establecer relaciones que permitan que otras personas también cambien sus estructuras y cambien su forma de percibir su realidad. Se hagan poderosas, se autoempoderen de sus propias decisiones y por tanto cambien su propia percepción del mundo, ¿no? En España, un psicólogo estima que el 70% de la población se siente víctima de las circunstancias. 70% de la población.
Yo creo que en México andamos muy cercanos o incluso un poco arriba. Siempre estamos viviendo desde la perspectiva de cosas que han sucedido en el pasado y que nos han restringido nuestra capacidad de hacer o de crecer. Entonces, si tú eres ya una persona que está tomando conciencia y que está tomando responsabilidad sobre su propia actuación, sobre su propia influencia sobre los demás, sobre un propósito y una visión trascendente, sobre rescatar o impulsar determinados valores, sobre tratar de ser la autora o el autor de las nuevas circunstancias de vida después de la crisis y no la destructora de estas, pues automáticamente te estás convirtiendo en una persona muy importante que a partir de tus relaciones va a permitir que otras personas también desarrollen estas estructuras cognitivas y que por tanto sus cerebros cambien. Y en el momento en que los cerebros de mucha más gente cambien, ¿sabes qué va a pasar? Que nuestra sociedad va a cambiar. ¿Cómo vamos a terminar con la delincuencia? No vamos a terminar con la delincuencia a partir de meter más policías o de meter más armas o de enfrentarnos más. La delincuencia va a cambiar cuando la gran mayoría de las personas hayan desarrollado estructuras cognitivas superiores que ya no sean capaces de tolerar la delincuencia como un medio para resolver conflictos. Y entonces automáticamente esas personas que tienen esta nueva estructura cognitiva van a hacer que las cosas cambien. Pero si no hacemos esto, y esto tiene mucho que ver más con los jóvenes y con los niños que con los adultos, entonces no esperemos que en 10 años las cosas vayan a cambiar, porque los chavos que vienen ahora vienen con las mismas estructuras cognitivas de los adultos que estamos generando en la sociedad actual. Entonces, si un chavo aprende de su papá que lo más importante es tener un carrote o tener una camionetota en la puerta, ¿no? ¿Cómo se llama? La Cherokee, ¿no? El que tenía el niño con el papá. Pues esa es la estructura cognitiva con la que el chavo va a viajar al futuro. Pero si el papá le enseña al niño desde ahorita que lo más importante en el futuro son los conocimientos, las capacidades técnicas que tengas, los elementos que te ayuden a desarrollar una profesión en beneficio de los demás, el niño va a crecer con ese estigma o con esa creencia y automáticamente su vida va a ser otra. Entonces, depende mucho de cómo imagines a la persona a la que estás enseñando para hacer que sus estructuras cognitivas se desarrollen y sean superiores. Y eso depende de nosotros, de esta generación. Nadie va a cambiar la estructura cognitiva de los que vienen si no somos nosotros mismos. O van a cambiar tan lento que no vamos a percibir una revolución real, ¿no? Entonces, la revolución que estamos esperando de sustentabilidad tiene que ser muy fuerte y muy inmediata. Entonces, en la medida en que tú tengas elementos que ayuden a otras personas a darse cuenta de que solo el futuro va a existir si tienen una percepción positiva de ese futuro, es esencial. Esencial. Esto implica abrirte en confianza a otras personas. Empezar a confiar en tu pareja, en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos, en tus relaciones de trabajo, en tus socios de negocio, en tus, ¿cómo se llaman?, vecinos y en la sociedad en lo general. Si seguimos siendo desconfiados, es muy difícil que te puedas comunicar. Y eso es algo que debemos de manejar a partir de estos preceptos de comunicación asertiva. Es decir, cuando quieras comunicarte con alguien, no interpretes lo que te está diciendo, simplemente percíbelo. Ve cómo te está afectando en términos emocionales, es decir, si te está causando dolor o si te está causando placer lo que te están diciendo. Y a partir de allí, establece primero tú tus necesidades. Y una vez que tengas eso, trata de llegar a acuerdos con la persona con la que estás hablando para que tu comunicación sea adecuada. Es decir, llega alguien y me empieza a regañar, pues obviamente el sentimiento va a ser de dolor, ¿no? Y voy a decir, ¿por qué esta persona me está regañando? Mi jefe me está regañando, ¿no? Lo más fácil es reaccionar y decir, no, oiga, no, pues no, está hasta la fregada y terminar tronando en la relación, ¿no? Si llega mi pareja y me empieza, porque tuvo un mal día, a cuestionar ciertas cosas, pues a lo mejor me va a causar dolor. Lo peor que yo puedo hacer es reaccionar en ese momento y evaluar y decir, no, hombre, estás como loca,
porque voy a generar un conflicto que va a generar más dolor. Lo primero que yo debo decir, oye, pues esto que me está diciendo me genera un sentimiento de dolor, pero tiene o no tiene la razón. Entonces, desde ahí voy a establecer qué necesidades tengo. Y una vez que ya tenga claros cuáles son estos mecanismos que están adentro de mí, en mis decisiones, ligada a mis valores y a mis decisiones, entonces voy a decir, oye, quiero hablar de tu enojo del día de ayer. Te quiero decir que lo sentí injusto y por tanto pues quisiera platicarlo a detalle, porque creo que tuviste una percepción errónea sobre tal o tal. Igual con cualquier persona lo puedes hacer. Entonces, en la medida en que tu comunicación empiece a ser cada vez más asertiva, que puedas tener conversaciones más asertivas, va a ser en la medida en que tu influencia y tu responsabilidad se van a ir incrementando. Una persona que es confiable, que es capaz de resolver conflictos, que emocionalmente no tiene dolores, que no se justifica en el pasado, que siempre está enfocada en el futuro, que tiene creatividad, que tiene la capacidad de establecer trabajo en equipo, es una persona que va a ser deseable en cualquier entorno y que va a poder influir en cualquier mecanismo. Y esto lo que hace más es eliminar tus restricciones. En la medida en que tú eliminas tus restricciones, amplías tus capacidades y por tanto te conviertes en más estratégico. No importa si tú eres un rey, si eres un caballo, si eres un peón, si eres una torre, si eres un alfil. Lo que es importante es el juego en equipo. Entonces, en la medida en que tú eres capaz de tener tu enfoque y tu direccionalidad, que eres capaz de generar compromisos, acuerdos y responsabilidades, vas a eliminar restricciones y más gente se va a aliar contigo para lograr cosas. Y cuando tú amplías tus capacidades, tus logros se convierten en algo mucho más inmediato. Entonces, esto es una consideración de carácter totalmente de sustentabilidad social. En la medida en que más gente apoya nuestros proyectos y en la medida en que más apoyo yo los proyectos positivos de otros, es en la medida en que mis capacidades de sobrevivencia se van a incrementar. Y automáticamente, pues voy a estar viviendo en un futuro más largo, más lejano, ¿no? Este es lo que debemos de evitar, ¿no? Tú eres el que estás pegándole al trabajo y los demás están ahí nomás echándote porras, ¿no? Es decir, los demás están viendo, ¿no? El director de recursos humanos, el de mercadotecnia, el de logística, el de comunicación, el supervisor interno, todos están viendo lo que haces, ¿no? Pero tú eres el único que la está chingando, ¿no? O sea, por eso es muy importante este sistema de compromisos y de responsabilidad. En la medida en que tú creas mecanismos para elaborar el comportamiento de los demás, es en la medida en que vas a poder lograr cosas como estas, ¿no? O sea, llega un automóvil de carreras y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer y entonces tienen que responder lo más pronto posible para que el auto de carreras vuelva a la pista. Le cambian llantas, le ponen gasolina, le limpian bujías, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el equipo al mismo tiempo en 2 segundos o en 3 segundos, ¿no? Y vámonos, ¿no? Vuelve a salir el carro. Entonces todo el mundo sabe lo que tiene que hacer porque está orquestado, ¿no? No importa si eres el que está cambiando la llanta, el que está al frente del automóvil, el que está alineando el spoiler, el que está poniéndole gasolina, no importa quién seas tú. Lo que sí importa es que si tú tienes claro el enfoque, el propósito, las acciones que hay que desarrollar y estás comunicado con todos los demás y entiendes tu responsabilidad, automáticamente las cosas van a llegar a su fin. Y miren ustedes cuántas cosas logramos, ¿no? Los adelantas en medicina, ¿cuánto hemos logrado en cosas así? Estamos en la puerta de encontrar la vacuna del COVID. Si la vacuna del COVID se descubre antes de que termine este año, va a ser la vacuna más rápidamente descubierta en la historia de la humanidad. Es impresionante. Es decir, vamos a descubrir una vacuna en menos de 6 meses, ¿no? Lo que veíamos los autos de carreras, la tecnología que estamos haciendo, hoy mismo ya una empresa privada acaba de lanzar su primera misión al espacio. Y el reto es llevar al hombre a Marte en los próximos 20 años. Y es un cuate, es una persona física con una empresa, ¿no? Ya no es un gobierno. Entonces, vean todo lo que podemos hacer cuando somos capaces de trabajar desde esta perspectiva de largo plazo,
con esta visión de futuro, articular todas nuestras actuaciones e independientemente de la posición que tú tengas, que tu influencia empiece a crecer y empieces a tener la capacidad de hacer cosas que cambien, ¿no? Y esta frase se la han atribuido muchos. Abraham Lincoln es el más viejo de los atribuidos a esta frase. Drucker también se la han atribuido, pero bueno, para mí lo que es importante es lo que dice aquí. Ir hacia el futuro no es tratar de tener una esfera mágica. Es decir, la mejor forma de predecir el futuro es que tú lo crees. O sea, tú quieres saber dónde vas a estar en 10 años, pues vas a estar en donde tú quieras estar. De ti depende hacerte y apropiarte y empoderarte de tu futuro o no. En 10 años vas a seguir viviendo o no, dependiendo si ya te llegó la muerte o no. Pero si sigues viviendo, sería mucho más padre que vivieras la realidad que tú construiste a que vivas una realidad que construyeron otros por ti, porque tú no te ocupaste de construir tu realidad. Y este es un elemento muy importante y fundamental. La mejor manera de producir y de decir cuál es el futuro que tú quieres es creándolo. Vienen algunas consideraciones de futuro que ya se empiezan a trabajar. ¿Cómo va a ser el futuro? Ya no va a ser centralizado, va a ser distribuido. Hoy estamos acostumbrados a concentrar en una persona el poder de las decisiones, el poder económico, la decisión en la familia. El futuro va a ser de distribución. Cada vez más vamos a tener esquemas y organizaciones auto-organizadas. Es decir, no con un solo líder o con un solo jefe, sino con múltiples personas trabajando en red. Y esto, en este momento, con el COVID, se ha demostrado más. Casi todos estamos trabajando desde nuestra casa y estamos haciendo cosas desde nuestra casa. Y estamos conectados en red. Entonces ya no necesitamos un supervisor que esté atrás de nosotros. Y hay veces que yo veo a miembros de mi equipo trabajando a las 10, 11 de la noche y yo les digo, oye, ¿qué no duermes? Pero pues están divirtiéndose haciendo las cosas que quieren hacer y entonces están logrando cosas muchas más importantes a que si tuvieran un supervisor atrás diciendo lo que tienen que hacer. Cuando tú eres capaz de autoorganizarte y decidir las cosas por ti, quedamos que somos más felices y somos más autorrealizados. Pero si tú tienes buenos niveles de comunicación y de compromiso con todos los demás miembros del equipo, pues tus relaciones van a ser mucho mejores en el trabajo. Entonces, el futuro ya no va a ser de centralizaciones, sino va a ser de sistemas distribuidos de responsabilidad. Otro es este nuevo mecanismo que le llaman la economía de la dona, en donde en vez de pensar en que el indicador principal del desarrollo económico de la sociedad va a seguir siendo el Producto Interno Bruto, que lo único que está haciendo es destruir el planeta, ahora lo que se está evaluando es cuánta gente tengo yo en pobreza medida bajo todos estos elementos de base social. Es decir, que tengan acceso a agua entubada en su casa, a ingresos adecuados, a una educación de calidad, que sean resilientes, que tengan capacidad de participación democrática, que tengan empleo, que sean o que estén integrados a sistemas de energías limpias, que tengan equidad social, equidad de género, salud, alimentación. O sea, hay que lograr que toda la sociedad tenga esto. Pero hay que producir tanta riqueza que sea capaz de generar que todas las personas tengan esto sin destruir el techo medioambiental. Es decir, sin afectar el consumo de agua dulce, que siempre sigamos teniendo disponibilidad de agua dulce en todos lados, sin incrementar el cambio climático, sin generar cambios de uso del suelo que destruyan bosques o áreas productivas, sin la pérdida de la diversidad biológica, sin destruir la capa de ozono, sin poder tener una mayor cantidad de emisiones a la atmósfera, ni químicos, así como sin estar acidificando los océanos, que puede destruir nuestra principal fuente de alimentación a futuro, sin destruir el ciclo de nitrógeno y de fósforo en el planeta, etcétera, ¿no? Entonces, ya no se trata de producir por producir, sino se trata de producir para hacer que la gente más jodida llegue a ciertos niveles de bienestar y que los que más tienen lo tengan sin destruir el planeta. Entonces, esta es una nueva visión de la economía y apenas estamos
en ciernes de que esta va a ser la nueva realidad a través de la cual se puede estar evaluando el desarrollo. Hoy por hoy, si ustedes se meten en internet, la primera ciudad que adoptó ya este mecanismo económico es Ámsterdam, en Holanda. Ámsterdam acaba de firmar un acuerdo a través del cual su nuevo modelo de desarrollo económico está basado, después del COVID, en este sistema del desarrollo económico de la DONA. Veíamos también un sistema que hasta ahorita era lineal, donde tomábamos elementos de la naturaleza, modificábamos, los usábamos y los tirábamos. Y hoy necesitamos hacer sistemas circulares. Es decir, tomo elementos, los transformo, los uso, pero en vez de tirarlos necesito volverlos a regenerar en nuevos materiales biológicos o a restaurar en nuevos materiales tecnológicos. Es decir, esto es cada vez una tendencia más importante. ¿Cuántas áreas de oportunidad de negocios hay allí? Todas las que quieran. Todas las que quieran. Si ustedes no se ven en esta nueva economía, en una economía distributiva, en una economía de equidad basada en la DONA y en este sistema de producción basado en ciclos circulares y no lineales, vamos a estar perdidos. Esto es el futuro. Entonces veamos cómo estamos aportando nosotros desde nuestra familia, desde nuestra organización, de nuestra sociedad, a que esto realmente se vaya impulsando. Entonces, pues ustedes tienen varias restricciones, cómo manejar sus tiempos, cómo manejar sus recursos y cómo manejar sus acuerdos. Son tres cosas fundamentales. Si ustedes quieren que realmente las cosas funcionen, tienen que alinear esto que piensan para su futuro en una agenda. Tienen que alinearla con los recursos con los que cuentan, de todos, económicos, materiales, personales, de contactos, intelectuales, y empezar a desarrollar más recursos. ¿Necesito más dinero? Pues hay que ver cómo lo voy a generar. ¿Necesito más conocimiento? Pues hay que ver en qué me tengo que capacitar y formar. ¿Necesito tener más elementos materiales? Pues hay que ver quién tiene esos elementos materiales con quien me pueda asociar. Y siempre va a haber alguien más con el que pueda hacer las cosas e incrementar mis recursos y vencer restricciones y obviamente ampliar mi capacidad de influencia para transformar el futuro. Y finalmente llegar a los acuerdos que tengo que llegar, con quién tengo que platicar, de qué manera y a qué acuerdos tengo que llegar para que mi influencia realmente se reconozca, crezca o pueda apoyar las iniciativas de otras personas. Lo más importante es que tú puedas resolver para cada cosa que se te ocurra un plan de acción, es decir, tener un objetivo muy claro, ser consciente de los recursos con los que cuentas para lograr ese objetivo y entonces plantearte una estrategia de cómo incrementar esos recursos para que puedas lograr ese objetivo y dar el primer paso, hacer la primera acción. Ponerte reglas para que no te puedas engañar tú mismo y evaluar si estás avanzando en el sentido de lo que tú quieres hacer. Este es un mecanismo muy sencillo. Es decir, tú te propusiste algo, lograr algo, ponlo como tu objetivo. Ve con qué recursos cuentas actualmente para poderlo lograr e incrementa tu capacidad buscando quién más tiene esos recursos que tú necesitas. Y es lo primero que tienes que hacer. Conseguir todos los recursos que tú necesites para la estrategia. Y una vez que ya definas cuál es la estrategia, da el primer paso, establece reglas y evalúate de si estás logrando o no lo que te propusiste lograr. Estos son algunas consideraciones para tu agenda. Estas son planteadas por Deepak Chopra, están basadas en creencias Zen, pero yo se las comento, ¿no? 1. Duerme 8 horas. Si no duermes 8 horas, tu cerebro no descansa, que es el sueño profundo, y tus emociones no se acomodan, que es la fase onírica en donde sueñas. Si tú no duermes 8 horas, todo lo que viviste el día anterior emocionalmente no se va a acomodar en tu sistema de creencias. Todo lo que tú aprendiste el día anterior no se va a acomodar en tu marco de memoria y de conocimiento. Y si no descansas, pues obviamente tu biología se va a ir deteriorando. Entonces, lo más importante en tu agenda, para empezar,
es que siempre pongas a qué horas te vas a acostar y a qué horas te vas a levantar y que eso asegure que duermes 8 horas. Lo necesitas para descansar. Segundo es llevar una agenda de tu día. Ponerte el horario que vas a utilizar para desayunar, comer y cenar. No puedes alterarte esos elementos. Mucha gente se siente héroe y entonces se pone a trabajar todo el día y se le olvida todo lo demás de su agenda. Y hay veces que no come y llega a cenar hasta las 10 de la noche a su casa, ¿no? Entonces eso está afectando tu biología y además está haciendo que produzcas poco. Está demostrado que después de tener 4 horas de trabajo continuo, tu rendimiento baja radicalmente. Entonces tú necesitas 4 horas, descanso 4 horas. Punto. Pero además, si tú no acomodas en esta vigilia, en esta agenda del día, tu espacio para hacer ejercicio, tu espacio para ir al cine, para leer, para estar con tu pareja, para estar con tus hijos, nunca vas a encontrar el tiempo, porque somos workahólicos. Nos encanta estar trabajando todo el día y conectados a la computadora o a nuestro trabajo. Y se nos olvida que hay otras vidas. Entonces, lo más importante en este punto 3 de la vigilia es que tú hagas una agenda equilibrada. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a tu trabajo? Pero también cuánto le vas a dedicar a lograr otras cosas de tu propósito. Porque si tú dijiste que tú querías lograr algo y ese algo requiere de una capacitación para incrementar tus recursos de conocimiento y no pusiste esos tiempos para que tú puedas llevar cursos en línea, asistir a cursos presenciales, llevar formación, etcétera, no va a pasar. Si tú quieres mejorar tu físico, pero no le pusiste tiempos a tu ejercitación, no va a pasar. Si tú dices que debes de alimentarse sanamente, pero no tienes en tu agenda y no respetas tus horarios de comida, no van a pasar. Y a lo largo del tiempo, cuando tú termines tu ciclo laboral, es decir, cuando ya estés por jubilarte, vas a voltear atrás y te vas a dar cuenta de que el trabajo no valía la pena, de que te quitó espacio para tus hijos, para tu familia, que te quitó espacio para ti, para tu crecimiento personal y que no es tan importante. Lo más importante es lo que tú logras a partir de tu actividad. Muchas veces nuestro trabajo común, cotidiano, ordinario, es simplemente un medio para lograr nuestro propósito y nuestra visión. Y ahí es donde debería estar concentrado más nuestra atención, porque es donde vamos a hacer crecer nuestra sociedad. Yo estoy previendo que ustedes están inscritos el día de hoy a esta plática porque realmente tienen un interés de cómo transformar la sustentabilidad a futuro. Y esto empieza por ti. Si tú no eres sustentable, pues menos vas a poder hacer que tu familia sea sustentable, que tu sociedad sea sustentable y que tu entorno en general tenga esta consideración. Es un valor. Pero tú tienes, para que esto suceda, que acomodar todo, ¿no? Entonces hay ciertas reglas. Si tú, por ejemplo, dices, oye, yo tengo que sacar la basura los lunes, los miércoles y los viernes. Y la basura que es reciclable la tengo que sacar los jueves. Y no lo haces porque no tuviste tiempo, pues no está siendo sustentable. Si tú te propusiste que lo más importante para ti es que existan árboles y en tu agenda semanal, mensual o anual, no hay un momento en el cual tú hayas puesto un evento donde tú siembras árboles, pues no va a pasar. Si tú dices que lo más importante para ti en tu misión, en tu visión es la educación de los niños y en tu agenda, en cualquier momento de tu vida, no pusiste esta etapa de dedicarte a la formación de niños, a encargarte de niños de alguna manera, no va a pasar. Entonces, haz que todos esos elementos que tú traes en tu cabeza, que están en tu alineación, se comprometan a través de una agenda. Entonces, poner tu agenda diaria, tu agenda semanal, tu agenda anual, es fundamental para que tú puedas lograr las cosas. Y en tu agenda viene el punto 4. Date un tiempo para desarrollar el 4, el 5, el 6 y el 7. Es decir, un momento para que tú puedas reflexionar. Los jesuitas lo recomiendan en las mañanas antes de desayunar y en las noches antes de dormir, para que tú revises tu día. En la mañana tú revisas qué vas a hacer en el día, tu agenda del día, para que esté muy claro qué tienes que lograr y con quién tienes que hablar y qué tienes que resolver y a dónde vas a ir y en qué acuerdos quedaste y si vas a ir al cine con tal o cual o si quedaste a hacer algo con tus hijos. Porque después si no lo haces, te metes en el trabajo de todo el día
y resulta que terminas el día y te das cuenta de que no lograste todo lo que te habías propuesto. Y al cerrar el día es para revisar precisamente si lograste todo lo que te habías propuesto y hacer los ajustes necesarios. A lo mejor no lograste algo de las metas que te habías programado y lo tendrás que reprogramar para otro día, para mañana o para otro día en la agenda, ¿no? Entonces eso es muy importante, la conciencia de ti mismo, de saber cómo te sientes, si realmente la visión y el propósito que te hiciste te llenan o si hay que cambiarlos. O sea, esto lo vas logrando a través de la revisión en una libreta. Y los otros tres que son y dependen de tus creencias espirituales, tú los manejas como tú quieras, ¿no? Hay gente que va a misa los domingos, hay gente que hace meditación o yoga, hay gente que tiene otro tipo de actividades religiosas por su creencia, hay gente que le gusta ir al campo de determinado tiempo para ver cosas. Entonces, tu conciencia cósmica que nace a través de la observación de la naturaleza y del cosmos, tu conciencia espiritual que nace a través de la reflexión interna y tu nivel de conciencia y unidad que nace a través de la religión, pues tú las manejas, pero sé y si tienes alguna creencia en ese sentido y te ayuda a establecer una mejor responsabilidad y un mejor nivel de desempeño tuyo, pues simplemente colócalo en tu agenda y hazlo.